ayer a Jorge Valdivia y solicitar esta medida cautelar que finalmente decreta el tribunal. Claro, hablemos de esa instancia de la formalización, Max. En un principio se fija un plazo de 90 días de investigación, está en la cárcel de Rancagua y se podría extender incluso a un periodo de 180 días, ¿no? Ahora, con esta nueva causa, además, no sé cómo cambia ese panorama. Claro, para eso la Fiscalía lo que tendría que hacer al momento en que termina el plazo de investigación, si es que no tienen todos los antecedentes y han agrupado, por ejemplo, las dos causas en una sola carpeta, tienen que solicitar una audiencia para ampliación, para ampliar el plazo de la investigación. Generalmente eso se hace en este tipo de causas porque es muy poco probable que en un plazo de 90 días se pueden realizar todas las diligencias necesarias para llegar a un juicio oral, sobre todo teniendo en cuenta que ahora hay una segunda denunciante. ¿Les parece si vamos a escuchar las declaraciones del día de ayer de la audiencia, tanto de la defensa de Jorge Valdivia como también de la Fiscalía, que decía de manera bastante gráfica que pudieron formalizar porque llegaron, como se dice en buen chileno, con una causa muy redonda, muy completa, con respecto a los antecedentes que pudieron recabar en las primeras horas de la flagrancia tras la primera denuncia contra Jorge Valdivia? La magistrado acogió los argumentos que dio la Fiscalía, ¿no es cierto?, en atención a que el imputado era un peligro para la seguridad de la víctima, de que efectivamente se había cometido un delito, que este delito había sido cometido por la persona en la cual teníamos como imputado y el cual formalizamos, y se acoge la prisión preventiva. Hay un caso previo que también pesó en esta prisión preventiva de Jorge Valdivia, ¿no, fiscal? Efectivamente, hay una denuncia que se encuentra vigente, que se está investigando, no por la Fiscalía Oriente, por otra Fiscalía, y es por una causa también de violencia de género, específicamente unas lesiones. ¿Y eso fue determinante para la prisión preventiva? ¿Al menos la Fueron varias jueza? cosas determinantes. Una de ellas es que la investigación efectivamente había sido una investigación redonda, que había harta prueba, había peritajes, había fotografías, habían testigos. Nosotros sostenemos, insistimos en que aquí hay relaciones sexuales consentidas que se desarrollan en un contexto de una invitación a la casa de la denunciante, y en ese contexto es que se produce esta interacción. Insistimos en la inocencia de don Jorge Valdivia Toro, insistimos en nuestra posición de colaborar con la investigación, con la justicia y con la Fiscalía. Nosotros vamos a apelar, hago presente de todas formas que la investigación nosotros la pudimos conocer lamentablemente media hora antes del inicio de la audiencia, por lo tanto todas estas extensas declaraciones tanto de la expareja como las pericias del Servicio Médico Legal y otros antecedentes no nos fueron puestos en conocimiento pese a las reiteradas solicitudes. Claro, ahí veíamos en imágenes la abogada que lo estaba representando el día de ayer, Erika Mayra. Ahora ya sabemos de este cambio, que va a estar Paula Vial. No sé si cambio o si se integra también ahí a la defensa. Pero, Max, ¿qué se sabe sobre esta primera noche que pasa en la cárcel de Rancagua? Entiendo que también es el recinto donde está Eduardo Macaya, que está cumpliendo la condena por abusos sexuales, y también el exalcalde de Rancagua, que está ahí en prisión preventiva. Juan Ramón Godoy, ¿no? Sí, generalmente lo que pasa en ese tipo de recintos penitenciarios es que tienen ciertos módulos especiales destinados a personas que pueden ser víctimas de algún tipo de ataque por parte de la demás población carcelaria. Por lo tanto, se les deja en un módulo en el cual generalmente no están en contacto con el resto de las personas, por ejemplo, que en este caso están cumpliendo con algún tipo de medida cautelar de prisión preventiva o incluso cumpliendo alguna condena por algún tipo de delito. Entonces, se trata de velar por la seguridad de estas personas, precisamente dejándolos en un módulo que no es el mismo en el cual están la mayor parte de las personas recluidas, tendiendo, claro, a proteger la seguridad de un imputado que tiene ciertos derechos también dentro de la cárcel. Vamos a ver qué ocurre con esta investigación en la cual la Fiscalía Oriente ya tiene 2 denuncias, una formalizada en contra de Jorge Valdivia por una víctima que aparentemente habría sido víctima de un delito sexual el día domingo, y por parte de una anterior que denuncia posteriormente, que dice haber sufrido también un ataque por parte de este exfutbolista y cuyas diligencias están en plena ejecución. Decíamos que en ese caso es probable que no sea tan ágil la formalización como fue el día de ayer, porque lo más probable es que como no se recuperaron las primeras evidencias en flagrancia, va a ser más difícil
posicionar alguna evidencia, la participación inicial que podría tener el exfutbolista y de esta forma llegar con antecedentes concretos a la audiencia, que ya lo hemos dicho muchas veces, no es un juicio, no es una condena, es una audiencia en la cual se le comunica formalmente al imputado, en este caso Jorge Valdivia, que hay una investigación en su curso. Lo que sí vamos a tener que estar atentos es saber si se agrupan las causas, teniendo en cuenta que es el mismo imputado, o si van finalmente por vías separadas, porque ahí lo decíamos, probablemente si es así, una de las dos causas va a llegar antes a juicio y eso sería tremendamente perjudicial en este caso para Jorge Valdivia. Por eso nosotros pensamos que la defensa, una de las estrategias va a ser pedir que se agrupen ambas causas para llegar con la atenuante de irreprochable conducta anterior, que baja en un grado la pena a la hora de una condena hipotética, porque no sabemos tampoco si va a ocurrir. Sí, Max, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que está ocurriendo con este caso. Muchas gracias por la información, Max. Buenas tardes. Gracias, Max. Como les contábamos, vamos a volver hasta la cárcel de Rancagua, donde el exfutbolista Jorge Valdivia pasó su primera noche recluida, ¿no? Como parte de la prisión preventiva. Ya está nuestro compañero Jonathan Menares y recibió la visita, Jonathan, de su hermano, que estamos viendo ahí en pantalla, y de su nueva abogada, ¿no? Paula Vial. Así es, Pati, Humberto, muy buenas tardes. Claro, estamos nosotros a las afueras de lo que es la cárcel de Rancagua, luego de que hace solo instantes atrás se produjera la salida de Claudio Valdivia, hermano de Jorge Valdivia. Los vamos a dejar con imagen en vivo de nuestro compañero Máximo Carrasco para que ustedes puedan ver lo que hay aquí en las afueras justamente del centro de detención de acá de la comuna de Rancagua. Como les comentaba, hace pocos instantes atrás se dio la salida de Claudio Valdivia, quien salió bastante raudo, no respondió ninguna pregunta de los medios de comunicación, se veía, podríamos decir, un poco afectado también por esta situación, aunque en comparación con lo vivido la jornada de ayer, donde derechamente a él se le vio llorando al salir de la comisaría y del centro de justicia, finalmente, al menos en esta ocasión, él salió un poco más tranquilo. Le preguntábamos si pudo haber tenido contacto con su hermano, si es que han podido hablar durante estas últimas jornadas, pero no respondió ningún tipo de pregunta. Nosotros lo vimos también conversando durante un tiempo bastante prolongado también con Paula Vial, que es justamente la abogada nueva que toma el caso luego de la renuncia de Erika Mayra, al conocerse finalmente esta nueva denuncia que hay contra del exfutbolista Jorge Valdivia por un nuevo delito de violación que fue finalmente formalizado por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que se suma además a este caso, que el cual ya fue finalmente la audiencia la jornada de ayer, donde se decretó que Jorge Valdivia debía pasar estos 90 días de prisión preventiva justamente en el recinto donde nosotros nos encontramos. Estamos a la espera de que en este lugar pueda salir la abogada justamente Paula Vial, la abogada que representa al exfutbolista, para poder conocer detalles respecto de lo que va a ser su estadía acá al interior, también conocer detalles respecto de esta nueva antecedente que se suma durante esta jornada y que además nos pueda comentar también cuál es la realidad que vive acá el exfutbolista. Hay una situación que ha llamado bastante la atención de los medios de comunicación que estamos justamente aquí afuera apostados de este recinto, porque las visitas en este lugar, salvo que sean reagendadas, son para los días martes y domingo, una situación bastante particular, que es la que ocurre justamente con la situación de Claudio Valdivia, quien, por lo que entendemos, viene justamente a modo de visita, una visita que sería de carácter extraordinaria, y le trae además 2 bolsos, los cuales quedan en poder de Jorge Valdivia al interior de este recinto, una situación que al menos también consideramos debe ser prudente de preguntársele a la abogada, compañeros. Claro, y bueno, ya lo estamos comentando, enfrenta estas 2 denuncias de violación, pero además cuando se decretó la prisión preventiva se mencionó ahí otra situación, otra causa por la cual se le estaba investigando, también de violencia de género, y que eso corresponde a una mujer que conversó con el matinal de televisión, donde ella decía que en una discoteca empezó ella a grabarse con sus amigas y que en ese momento él pensó que lo estaban grabando, y es ahí donde, según su relato, habría sido agredida. Escuchemos parte de esas declaraciones. Que yo no sabía que él era el que estaba prácticamente casi al lado mío bailando, porque esa parte estaba bastante baja de luz, como al lado del DJ, al frente del DJ. Entonces yo iba a grabar como todo el mundo graba sus cosas y todo, y él se volvió loco cuando me vio levantar el teléfono, y ahí es donde se me tira encima y pasa todo este suceso. Yo como mujer, como persona, fui víctima de violencia en un lugar público donde me pasaron a llevar, y yo lo que acuso en parte también es como el abuso de poder que hay, la diferencia que se hace igual en las personas.
la vulnerabilidad en la que yo quedé también en esos momentos. Bueno, eso es parte de lo que comentaba esta mujer en la mañana, en nuestro matinal Contigo en la Mañana, ¿no? Claro, y que fue, insisto, uno de los puntos que se mencionó en el día en que se decretó la prisión preventiva y que habría influido, por lo tanto, en esa determinación de medida cautelar. Claro, porque sigue vigente, además. La investigación, claro. Vamos a retomar con Jonathan Menares. Jonathan, un par de preguntas. Ahí te veíamos cuando iba saliendo el hermano de Jorge Valdivia, Claudio Valdivia. La abogada continúa al interior de la cárcel y no sabemos hasta ahora si es que hay otras personas que se han acercado a este lugar a visitar a Jorge Valdivia. Claro, solamente se retiró Claudio Valdivia hace instantes atrás, evidentemente hermano de Jorge Valdivia, no respondió ninguna pregunta. Una situación que yo les mencionaba ha llamado bastante la atención porque fue un ingreso de parte de Claudio a este recinto cerca de las 11:30 de la mañana, una visita que entendemos, además de que en caso de que haya sido reprogramada, se encontraría fuera de horario. Entonces esto también ha llamado mucho la atención respecto de esta situación como tal, porque además las visitas están agendadas para las personas que están privadas de libertad para los días martes y domingo. Entonces hoy, al ser día miércoles, ya es bastante difícil que le hayan reagendado una visita al propio Jorge Valdivia en la jornada de ayer, entendiendo además que el traslado hasta este recinto se realiza en horas de la noche. Entonces hay que entender bien qué es lo que sucede acá respecto de este caso, porque además las visitas tienen un horario definido, tienen un tiempo límite y por lo que hemos visto nosotros acá desde que llegamos a este punto, ese tiempo fue sobrepasado, no solamente por Claudio Valdivia, sino que también por la misma abogada, quien entró justamente a eso de las 11:30 hasta este recinto, realizó distintos trámites, también se mantuvo a las afueras de este lugar, pero dentro de la reja, es decir, dentro del recinto, pero en la zona del patio, y posteriormente a eso de las 2 de la tarde, que fue el horario de visita para las personas cuyas visitas son reagendadas, finalmente a esa hora ella ingresa hasta este recinto y todavía permanece al interior del mismo, imaginamos nosotros realizando distintos trámites para finalmente comunicarle al propio equipo de gendarmería que es ella la persona que va a estar a cargo de esta causa. De momento no hemos sabido que haya más familiares al interior, solamente habría ocurrido la visita de Claudio Valdivia y, como ya les mencionaba, se retiró sin responder ningún tipo de pregunta, Pati Humberto. Perfecto, Jonathan, seguimos atentos a esta situación y también a si es que la abogada más tarde o en otra instancia va a entregar también declaraciones, que bueno, es la que empieza a defender ahora a Jorge Valdivia, recluido ahí en la cárcel de Rancagua. Muchas gracias, Jonathan, buenas tardes. Gracias, Jonathan.